Hola Felipe, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes aquí. Supongo que me están escuchando. Solo Sí, quería verificar eso. Perfecto. Bueno, como dijo Felipe, yo soy profesor en la Universidad Católica. Soy ingeniero y soy músico. Soy compositor y tengo una dedicación de docencia e investigación tanto en el Instituto de Música como en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, en la Facultad de Arte y la Facultad de Ingeniería. Eh, la idea de esta charla es poder, la planteé como una pregunta a propósito, porque quiero explicar después brevemente eh, por qué está planteado como una pregunta al título y no como una afirmación. Eh, Antes de eso, no sé si Felipe hablaste de la conferencia, ¿no? Creo que no, ¿no? por favor, sí, importante. Claro, es que queríamos aprovechar de pasar un aviso, entonces, eh, que no tiene mayor relación con la charla, salvo, pero quería aprovechar esta instancia para contarles a los que no sepan y a los que sepan que se supone que en julio de este año se iba a organizar en Santiago la International Computer Music Conference, la ICMC, que es la conferencia más relevante a nivel internacional sobre temas relacionados con música, computación, tecnología, ciencia, etcétera. Lamentablemente por la pandemia tuvo que suspenderse, o sea, tuvo que postergarse un año, entonces se va a hacer en julio del 2021 y va a salir un llamado a nuevas obras, nuevos trabajos la próxima semana por si a los que están acá, a alguno de ustedes le interesara mandar alguna obra o alguna ponencia, alguna demostración, alguna instalación sonora, etcétera, a la conferencia. Todavía hay tiempo para hacerlo. Probablemente durante la próxima semana esté abierto el llamado nuevo. Y cualquier otro detalle que necesiten saber, vayan al sitio web de la conferencia, icmc2020.org. Es una oportunidad bastante única para, sobre todo para latinoamericanos e hispanoparlantes, de participar en una conferencia que por primera vez se va a hacer en el Cono Sur, en el fondo, en Sudamérica. Eso. Ahí está el sitio web por si alguien quiere eh, tener más información. Pasado el aviso, entro a la charla. Entonces, la motivación de esta charla y la forma en que es una pregunta abierta es porque eh, es un campo, a ver, tiene varios motivos. Uno, es un campo de investigación muy incipiente en sí mismo, a pesar de que ya lleva una comunidad organizada en todos nuestros temas, lleva ya menos casi 12 años, pero en el caso particular mío es un campo que estoy iniciando investigación, no es un campo en que yo haya hecho contribuciones sostenidas a lo largo del tiempo, me estoy metiendo en este tema y me parece un tema fascinante. Por lo tanto, para mí es una pregunta aún, pero yo creo que en general, para la gente que investiga en creatividad, es una pregunta también. La pregunta era si los sistemas los sistemas que generan música basados en redes neuronales o de aprendizaje profundo son realmente creativas o no, se pueden considerar creativas o no. Eh, entonces, lo planteo como una pregunta a propósito, porque no es que yo voy a ofrecerle hoy día una respuesta concreta, sino que más bien es una pregunta que yo tengo. Bueno, solamente como para contextualizar bien y no cometer errores de definición y ni hacer ni guiar falsamente de lo que se está hablando, me gustaría ser bien preciso en los términos que estamos usando. Entonces, cuando me refiero a aprendizaje profundo, me refiero a un subconjunto de lo que se conoce como aprendizaje de máquina, que a su vez es un conjunto de lo que se conoce como inteligencia artificial. Yo quiero basarme básicamente en los algoritmos de aprendizaje profundo, ¿okay? Eh, no necesariamente en algoritmos de aprendizaje máquina ni de inteligencia artificial, que son más generales, y otras técnicas que existen ahí, sino estoy hablando precisamente de esto, por un lado. Y para entender bien la diferencia entre de qué tipo de computación estamos hablando, en un programa computacional normal, uno tenía una máquina y uno le pasaba datos y uno escribía un programador hace un programa y obtiene un resultado. En cambio, en un esquema de aprendizaje, o sea, de máquina o aprendizaje profundo, uno no hace un programa, uno hace
una máquina le pasa datos y le dice qué resultado quiere, y lo que obtiene es un programa que hace eso. Es un cambio de paradigma bastante profundo sobre uno cómo piensa la computación, de hecho. No un paradigma nuevo, esto se propuso hace muchísimos años. Lo que pasa es que con la capacidad computacional hoy día ha tomado un boom y, y es uno de los tópicos más candentes hoy día en la investigación en computación. Y para diferenciar lo que se conoce como aprendizaje máquina de aprendizaje profundo, eh, la mayoría de la investigación que se ha hecho en los últimos, no sé, 60 años sobre aprendizaje de máquina tiene que ver con la extracción de características. Es decir, yo quiero hacer un sistema, por ejemplo, que reconozca un auto a partir de una foto, y la investigación durante muchos años estuvo dedicada a qué define un auto. Tiene ruedas, tiene focos, es de tal color, tiene tal tamaño, y cómo hacemos heurísticas computacionales para determinar las características de un auto. El paradigma cambió y ahora dejamos que las redes aprendan las características de forma autónoma. Entonces, es un KPB profundo también, porque ya no se trata ni siquiera de que el humano se dedica a extraer características, sino que la máquina completamente extrae qué características quiere de los datos que uno les pasa y es capaz de generar salida a partir de eso. Bueno, como dije, yo estoy hablando concretamente de aprendizaje profundo, que como dije es un cambio de paradigma en cómo se programan los computadores, y las redes que hacen aprendizaje profundo están caracterizadas por tener muchas capas intermedias ocultas y procesar gran cantidad de datos, básicamente. Esa es la gran diferencia con las arquitecturas de redes neuronales pasadas. ¿Y por qué en realidad estoy hablando de esto? Es porque esta tendencia que se ve en este gráfico es aún más dramática. No estaríamos hablando de redes de aprendizaje profundo si es que no hubiera una performance muchísimo mayor que cualquier otro método conocido. Entonces, el problema, entre comillas, de estas redes es que son muy buenas para hacer cosas. Entonces, son tan buenas que la gente tiene que usarlas porque no hay otra forma mejor de hacerlas. Entonces, no sé, todos los vehículos autónomos que se manejan solos, que ya existen, usan redes neuronales profundas para poder detectar dónde hay un objeto, dónde hay un obstáculo, dónde doblar, dónde no doblar. Ya no usan heurísticas hechas por programadores humanos, sino usan... ¿Y por qué usan eso? No porque alguien decidió que vamos a usar esto, sino porque es el mejor método conocido para el ser humano para hacer este tipo de cosas. Solamente para quienes no estén tan familiarizados con las redes neuronales artificiales, son básicamente redes compuestas por muchas capas de muchos elementos individuales, pero que básicamente aprenden una función matemática. Entonces, como sale en este gráfico, una red neuronal es una función que puede aprender, que se puede ajustar a medida que se entrena con más y más datos y puede aprender a hacer una tarea bien específica. En este caso, esta red aprende a diferenciar un perro de un gato en una foto. Entonces, típicamente se ocupan para hacer predicción a partir de ejemplos de entrenamiento. Pero no es el foco de esta charla. A mí me interesa un subconjunto de las redes neuronales profundas, que son los modelos generativos. Esto yo encuentro que es un salto bien impresionante desde los últimos 5 o 6 años. Hacer una red neuronal que sea capaz de clasificar o discriminar, como sale acá, un modelo discriminativo, donde tengo un conjunto de datos y yo sé diferenciar los datos azules de los rojos, es algo no tan sorprendente que las redes neuronales puedan hacer. Pero existen modelos que son capaces no solo de discriminar, sino de generar datos nuevos que pertenezcan a estas distribuciones. ¿Okay? Estos son los modelos generativos. Entonces, como está aquí enfatizado, pueden generar datos no observados durante el entrenamiento. Esto para mí es bien impresionante. O sea, yo tengo una red y le enseño miles de fotos de algo y la red es capaz de hacer una foto nueva. No simplemente decirme una foto nueva pertenece o no pertenece a este conjunto, sino de crear ella misma una foto nueva o un audio nuevo, como va a ver en el caso de esta charla. En concreto quiero hablar de dos tipos de redes generativas que son las más usadas. Está la red generativa adversaria, que lo que hacen es a partir de ruido generar contenido nuevo. Entonces tienen dos partes, un generador y un discriminador.
El discriminador tiene como función determinar si una imagen es real o falsa. Estoy hablando de imágenes solamente porque se usa harto en el dominio de imágenes, pero puede ser cualquier tipo de dato en realidad. ¿Ok? Entonces tenemos fotos aquí de personas y el discriminador tiene la tarea de decir esa foto es de un ser humano real o no. Pero hay un generador que de vez en cuando le manda fotos al discriminador, cuyo trabajo es simplemente hacer imágenes generadas artificialmente. Y a partir de ruido, de hecho. O sea, la primera foto que genera un generador es ruido, totalmente ruido. Entonces el discriminador claramente sabe eso no es una foto de verdad, pues es falso. Pero si uno después comparte el entrenamiento, las pérdidas del discriminador y el generador y las trata de minimizar al mismo tiempo, en realidad son funciones opuestas. El generador se vuelve cada vez más bueno para generar imágenes que parecen reales. Y el discriminador se vuelve tan bueno, pero la idea es que el generador lo trata de engañar. Entonces, una vez que uno entrena y alcanza un óptimo, uno se queda con la parte generativa nomás y es capaz de generar imágenes nuevas, que son prácticamente indiferenciables en muchos casos de las imágenes reales. En realidad no es ruido, o sea, sí es ruido, pero el concepto importante que quiero mencionar acá es que lo que hacen estas redes generativas es aprender un espacio latente, que es un concepto fundamental en los modelos generativos. En el fondo, una representación compacta de la distribución de donde vienen los datos, eh, y después yo puedo tomar muestras de ese espacio latente con ruido y generar imágenes nuevas. Otro tipo de redes que hacen un trabajo relativamente similar, pero no exactamente igual, son las redes variacionales o autocodificadores variacionales, que lo que hacen es representar en forma compacta un set de datos. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, que es en dígito 2, que puede ser una imagen que tenga, no sé, 100 por 100 píxeles, por ejemplo, tiene mucho dato, pero la represento solamente en 2 números, en un espacio latente. Y entreno la red de tal forma de que la salida de la red es la misma imagen que entró. Entonces la red aprende a representar datos en forma mucho más compacta. Y que puede hacer uno después, va al espacio latente y genera nuevas versiones de estas imágenes, por ejemplo, de estos datos. Esto es más o menos teórico, muy simple, lo paso muy rápido. Después, si alguien tiene alguna pregunta, lo puedo responder después de las sesiones de preguntas. Solamente quiero mostrar ejemplos de para qué sirven estas cosas hoy día. Algunos ejemplos los ejemplos son muchísimos. Solamente quiero mencionar un par nomás por honor del tiempo. Perdón, pero hay redes que hoy día son capaces de generar, por ejemplo, caras de personas. Estas 4 personas que están acá no existen, no son personas reales. Son fotos generadas por una red neuronal. ¿Cómo lo hizo? Bueno, entrenó con muchísimas fotos de seres humanos. Y después el generador se volvió tan bueno en generar fotos falsas de seres humanos, que estas fotos son generadas totalmente a partir de ruido, como expliqué recién. Y pareciera ser humanos, pero no son humanos. Se puede hacer transferencia de estilo. Esto es algo que se ha hecho bastante bien en artes visuales, en imágenes 2D, para ser más preciso, donde tengo una imagen de una foto, por ejemplo, y una imagen de un cuadro abstracto, y le puedo aplicar el estilo del cuadro a la foto, usando redes generativas también. Lo cual para mí es bastante, este tipo de aplicaciones, esta es una de las miles de versiones que existen, pero empieza a ser cada vez más interesante para los artistas, y por eso en el fondo del foco de esta charla, y por eso me dediqué es un tema que quiero empezar a investigar más en profundidad. Quizá el ejemplo más conocido en música es el grupo Magenta, de Google Brain, que es un grupo de investigadores dedicado a hacer herramientas basadas en aprendizaje máquina y aprendizaje profundo, para ser más preciso. La página web está ahí si alguien la quiere ver, y tienen muchas aplicaciones muy fantásticas para mi gusto, sobre distintos métodos que permiten generar música con redes generativas. Y ellos no son el único grupo, hay muchos grupos a nivel mundial que están dedicados a esto. Yo solamente les quiero, quizás el más conocido probablemente. Si no lo conocen, lo invito a ver a la página y como dice ahí, experimentar las demos que ellos tienen, que son bastante fantásticas.
En la Católica tenemos un grupo dedicado a lo mismo, somos como un mini Magenta, donde tenemos varios estudiantes, tenemos actualmente 2 a nivel de magíster, uno que va a ser magíster después, varios de pregrado, eh, donde investigamos y creamos métodos para generar música, concretamente, con modelo generativo. Este es un proyecto que ha sido financiado por la Dirección de Arte y Cultura de la universidad y está codirigido por el profesor Denis Parra del Departamento de Computación. Y nuestro propósito es crear herramientas de inteligencia artificial para la composición musical. Y quiero hablar en más profundidad, a pesar de que tengo un par de ejemplos de Timbernet, que es una red que creamos que es capaz de generar acordes nuevos. Y voy a hablar más en detalle de eso. Bueno, esta charla se trata sobre creatividad. Entonces, para poder ser más preciso, me gustaría definir qué es creatividad. En general se entiende la creatividad como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. O sea, está bastante claro que eh, creatividad tiene que ver con nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ideas conocidas. ¿Ok? El campo de la creatividad computacional existe ya hace mucho tiempo, que se intenta determinar si los computadores son o no creativos, y hay posturas bastante radicales aquí, hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Pero básicamente es un esfuerzo que toma ideas de inteligencia artificial, de la psicología, la filosofía, las artes, y tiene como objetivo, por ejemplo, esto es lo que es la definición de la Asociación de Creatividad Computacional. Los objetivos de la creatividad computacional sería construir programas o ordenadores capaces de alcanzar el nivel de creatividad humano, que partía de igualarse a un humano, entender mejor la creatividad humana y formular una perspectiva algorítmica del comportamiento creativo humano, y diseñar programas que pueden realzar la creatividad humana sin que sean necesariamente creativos, pero que ayuden al humano a ser más creativo. Existe una organización internacional, la Asociación para la for Computational Creativity, ahí está el sitio web si alguien lo quiere revisar, que agrupa académicos que han estado cuestionando y hace harto tiempo esta idea de los computadores creativos o no. Y una conferencia que se hace todos los años, llevan 12, la próxima conferencia será en México, en 2021, va a ser virtual, entiendo, y agrupa a los investigadores sobre creatividad computacional. Es un tema que me he ido metiendo de a poco. Yo participé en un workshop de la conferencia ISEA en 2020, en octubre, donde hicimos un ejercicio de diseñar métricas para evaluar la creatividad computacional. Y estamos escribiendo un artículo en conjunto con todos los participantes del workshop actualmente, y ojalá sea uno de los primeros pasos en tratar de objetivar un poco más cómo poder medir la creatividad de los computadores. Entonces, les quiero mostrar un par de ejemplos, en concreto una red más que otra, y poder hablar en términos creativos respecto a esto. Entonces les voy a mostrar un video. Esto es una red que ha sido fundamentalmente trabajada por uno de nuestros alumnos, Agustín Macaya, que es una red que es capaz de generar acordes de piano a partir de un centro de entrenamiento. Escuchemos el video donde se explica el proyecto y después les quiero mostrar la segunda versión de esta red. Les presento TimbreNet, una red neuronal que es capaz de generar audio e instrumentos capturando múltiples características musicales de los sonidos y generando una herramienta visual que permite moverse fácilmente entre los distintos sonidos para generar composiciones musicales. TimbreNet es una red del tipo autoencoder variacional, a la cual le queremos enseñar a reproducir sonidos con diferentes notas, dinámicas, articulaciones, volúmenes e incluso diferentes instrumentos, y que esta red sea capaz de generar un mapa de 2 dimensiones que permita a un compositor recorrerlo de forma fácil para encontrar distintos sonidos para sus composiciones, e incluso que en un futuro la misma red pueda generar sus propias composiciones. TimbreNet es capaz de aprender directamente desde los audios de distintos instrumentos, generando espectrogramas desde los cuales obtiene informaciones tanto en frecuencia como en tiempo necesarios para reproducir los audios posteriormente. La red toma los audios y los pasa por una red codificadora que comprime toda la información del espectrograma y lo lleva a un mapa en 2 dimensiones. Este mapa en 2 dimensiones, cada punto contiene un sonido diferente,
y solamente 2 valores permiten determinar el audio completo. Después la red lo que hace es seleccionar un punto de este mapa de 2 dimensiones y lo pasa por una red decodificadora que es capaz de reproducir y reconstruir el audio original. Actualmente hemos entrenado TimbreNet con diferentes acordes de piano a diferentes volúmenes, buscando que la red sea capaz de capturar tanto la información del acorde como del volumen. A la red le mostramos muchos acordes, por ejemplo un acorde de Do mayor fuerte. Y la entrenamos hasta que la red fuera capaz de codificar, comprimir y decodificar la información para reproducir el mismo acorde. Una vez entrenada la red, podemos olvidarnos de la red codificadora y solamente trabajar con el mapa de puntos y la red decodificadora para generar audios nuevos. Para generar acordes, solamente tenemos que seleccionar un punto de este mapa, que puede ser cualquiera, incluso en estas zonas blancas de acá, donde hay acordes que la red nunca ha visto. La red igualmente es capaz de decodificar ese punto y generar un acorde nuevo. Además, podemos elegir un punto y alejarnos lentamente de él, e ir escuchando cómo el acorde se va modificando y se convierte en uno completamente nuevo. Y así lentamente pasamos de este acorde a este acorde completamente diferente. Con este mapa de sonidos podemos dibujar sobre él y generar diferentes trayectorias que unen distintos puntos y que la red es capaz de interpretar como secuencias de acordes. Por ejemplo, esta trayectoria que yo he dibujado acá, que une 6 puntos, es capaz de ser decodificada por la red y generar este audio. Ya, esa era la primera versión de nuestra red, que como veían ahí era capaz de generar, de hacer este mapa de acordes, y uno podía seleccionar trayectorias para recorrer una trayectoria armónica entre un punto y otro. Solo para aclarar, la red funciona con audios directamente, o sea, aprende de audio y se genera audio, no genera MIDI o algo intermedio, genera directamente el audio del acorde. Como ustedes ven, conserva el timbre del piano, no exactamente, hay detalles que se pierden en esta primera versión de la red, pero nuestra segunda versión es bastante mejor y lo que quiero enfatizar ahora es que porque la primera red eran solo acordes mayores menores, pero en esta segunda versión entrenamos la red con acordes mayores, menores, aumentados y disminuidos de 3 notas. Y solamente lo que la red conoce son estos acordes de 3 notas de este tipo. Y lo que la red hace, que igual es como sorprendente, pero al mismo tiempo no, es que genera acordes de 4 notas, totalmente nuevos. Entonces esto va a estar explicado en este video, que está en inglés, pero espero se entienda porque está traducido abajo con lo que se está hablando. This is TimberNet 2, a variational autoencoder that is able to generate piano chords. The network was trained using only major, minor, augmented, and diminished triads on the root position. The network is able to generate new chords that are not in the dataset. Here I have examples generated from 3 different networks with different creativity levels. First, the least creative network. All the chords are simple triads. Now, a more creative network. Here's a 4-note chord, G sharp minor 7th. And here's a chord with a note that changes over time.
Finally, here's the most creative network. Entonces, yo no sé si se entiende muy bien, pero a mí me gustaría enfatizar el hecho de que la red solo conoce acordes de 3 notas, mayores, menores, aumentados, disminuidos. Los acordes de séptima que ustedes escuchan, la red jamás fue entrenada con acordes de séptima, nunca. Los generó por iniciativa propia, si uno quiere decirlo, si uno quisiera pensarlo de esa forma. Hay un par de ejemplos más que le quiero mostrar de otro alumno, Manuel Cartagena, que está trabajando en una red de tipo GAN. La anterior era tipo VAE, esta de tipo GAN, que lo que busca es generar pequeños trocitos de música. Y aquí hay un par de ejemplos de los mejores que hemos podido generar hasta la fecha. Entonces, también tenemos redes que están ya generando cierto tipo de música. Esta música que ustedes acaban de escuchar no está hecha con audio, está hecha con MIDI, otro levemente distinto, pero es totalmente nueva. Esa música la generó un computador, no la generó, no es una música que exista y ha sido, no es algo que la red conoció, sino una cosa nueva. Bueno, entonces respecto fundamentalmente perdón, al primer ejemplo de la red Timbernet, a mí surge cierta interrogante. Primero, ¿cómo es posible que una red neuronal que solo ha conocido acordes de 3 notas genere acordes de 4 notas? ¿Qué es lo que aprendió la red realmente? Imagina, o sea, para visualizar bien este ejemplo, la red es una caja negra que solamente miró acordes de 3 notas. Y de alguna forma, cuando uno le dice a la red, genera algo nuevo, me genera acordes de 4 notas, me genera acordes con séptima. Tampoco me genera acordes de 4 notas que sean, no sé, clusters así raros, sino me genera un acorde que tiene sentido musicalmente. Y la red lo único que miró fue acordes de 3 notas y fue capaz de aprender una cuestión bien profunda musical. Entonces la pregunta que quiero plantear, ¿es esto una indicación de creatividad? ¿Es esta red creativa? ¿Porque es capaz de generar acordes de 4 notas o no? Si vamos a la definición que típicamente se ocupa, este tipo de acordes se pueden tener como un concepto nuevo. Por ejemplo, el acorde cuyas notas van cambiando en el tiempo es algo totalmente nuevo respecto al set de entrenamiento. O el acorde de séptima, que se puede entender como un acorde de mayor más uno menor, es una asociación novedosa de conceptos que ya conoce, acorde menor a acorde mayor. Entonces, la primera indicación que yo tengo es que claramente uno podría argumentar que esta red sí es creativa. Ahora, este es un tema que está, como dije, en constante evolución y discusión. Hay autores como Aaron Hertzman, que ha escrito bastante sobre la idea de los computadores que pueden crear arte o no, y él es bastante crítico al señalar que para él los computadores no son creativos, las personas son creativas, y que no hay ninguna forma de entender los computadores como creativos. A pesar de que hay otros autores que han escrito en una dirección distinta y sugiriendo que los computadores sí pueden tener un rol en la creatividad e incluso cambiar el concepto de creatividad, dependiendo cómo se considere. Bueno, esa es mi presentación. Creo que dejé tiempo suficiente para hacer preguntas. Ahí están mis datos, si alguien quiere contactarme o hacer alguna pregunta. Así que me imagino que descomparto la pantalla y pasamos a la sesión de preguntas, supongo. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante la presentación. Tenemos una pregunta acá pregunta acá Lucas Calmar. Esto no sé si la puedes ver tú en Sí, las ahí lo estoy preguntas. viendo. Ya, entonces se pregunta para los que no lo pueden ver, esto es un ejemplo de audio de entradas y él se refiere al Timbernet. Ya, no sé si entiendo muy bien la pregunta. La idea es, tú dices, a ver, esta red Timbernet se entrena, la red ve muchos acordes. No me acuerdo cuántos, en ese caso son cientos de acordes, ve acordes de do mayor, varias versiones,
todo en primera posición, sin inversiones, en 3 octavas distintas y con 3 dinámicas distintas, y la red conoce todos sus acordes. ¿Okay? Y después la red aprende, ¿qué es lo que aprende la red? Aprende qué son esos acordes, de hecho. Y como una red generativa, después uno le puede preguntar a la red, generarme un acorde nuevo, y lo hace. Y dependiendo de qué tanto uno se desvíe en el espacio latente de los puntos que conoce la red, que vio en el entrenamiento, uno puede generar acordes más o menos extraños, en el fondo, con respecto a los acordes de entrenamiento. Entonces, en este caso, una red que se entrena con acordes, con audio de acordes, con audio directamente, y escupe audio también. No sé si era la pregunta, creo que sí, pero no estoy seguro. Para Ahí aclarar, está replicando. el dataset de entrada de audio es un audio. No, son muchos audios. Son cientos de audios. Si no, miles, no me acuerdo cuántos son. Creo que son cientos. Aquí, bueno, acá hay otra pregunta en el pregunta y respuesta de Pablo Kogan, pero antes voy a preguntar si alguien del panel de los invitados tiene alguna consulta que le quiera hacer a Rodrigo. Yo tengo una. Sí. Andrés, por favor. Hola, Rodrigo, gracias por la presentación, súper interesante. Nosotros estamos aquí trabajando un poco en el tema de la creatividad, así que interesante esta mirada. Esta mirada en la charla nos hace pensar también. De hecho, sería interesante, una de las preguntas que podría hacer a ti es, después de investigar la creatividad algorítmica, computacional, si esto informa tus propios procesos creativos como compositor. Pero sobre el tema de los acordes, ¿es posible abrir la caja negra después para entender qué procesos lógicos generaron estos acordes? Y si no, una hipótesis que yo tengo es que si ella estaba realmente haciendo un análisis de audio, bueno, nosotros sabemos que el sonido de los pianos tienen ahí un rico espectro armónico donde estarían presentes, bueno, al menos las quintas con alguna fuerza, y esto quizá multiplica entonces la construcción de la arquitectura del acorde. Yo no sé, es una teoría así de una persona viendo la ponencia solamente, así que me interesaría saber cómo ves tú eso. Sí, varias cosas que decir al respecto, pero comenzando por lo último. A ver, igual, por un lado me impresiona, por el otro lado no, porque no me impresiona porque yo sé que estas redes son capaces de hacer estas cosas. Entonces no me impresiona lograr estos resultados. Igual me impresiona que sean capaces de hacerlo, porque es una forma tan distinta de entender la computación que es como, wow. O sea, porque la red no tiene idea de música. Yo nunca le enseñé que es una quinta, como concepto, por ejemplo, que es un espectro armónico, que es armonía, no tiene ninguna idea de regla armónica, nada. Sin embargo, en vez de generarme basura, me genera acordes de séptima. Hay algo medio mágico ahí en eso, ¿no es cierto? La explicación que yo tengo, y respecto a esto de abrir la caja negra, la respuesta es sí y no, yo creo. Sí, en el sentido de que mucha investigación, sobre todo en procesamiento de imágenes, se está dedicando a abrir la caja negra. El problema de las redes neuronales tienen un problema bastante grave, es que funcionan tan bien que es como tentador usarlas para todo. Pero el problema es que nadie sabe cómo funcionan, ni por qué funcionan. Entonces, del punto de vista de la academia y de la curiosidad intelectual, si uno quiere, y de la ciencia, no es bueno usar cosas que no sabéis cómo funcionan. Entonces, hay cada vez más interés en abrir la caja negra y entender cómo funcionan. El problema práctico es que son millones y millones de parámetros. Una red neuronal profunda tiene millones de estados adentro. Entonces, un humano comprender eso es muy difícil. O sea, probablemente logremos. Es un poco, yo creo, como esto de mapear el genoma humano, ¿no? Es como tantos datos, pero en algún momento se va a hacer y se va a entender mejor. Yo creo que vamos para allá, pero va a tomar tiempo. Entonces esto de abrir la caja negra sería, yo creo que es una tendencia. Lo que yo creo que pasa concretamente en esta red es que aprende a generar acordes que tengan notas en común con otros acordes.
lo cual es bastante razonable, es conducción de Sí. voz en armonía en el fondo. O sea, tiene sentido pasar de un acorde a otro con la mayor cantidad de notas en común posible. Eso va a sonar por lo general bien. Tiene sentido armónico. Yo creo que más allá de aprender criterio armónico o aprender el espectro, aprender que la quinta es importante, yo creo que está aprendiendo a generar acordes con notas en común a otros. Y entre transiciones de acordes tiene que generar acordes con cuatro notas para pasar de uno a otro. Y por eso aparecen estos acordes, ¿cierto? Y si uno sigue explorando esta red, la sigue entrenando, a lo mejor hay acordes de 5 notas, a lo mejor hay acordes de 2 notas, no sé, no lo hemos explorado suficientemente. Igual es una red grande, entonces esa es mi explicación más razonable, por lo menos, lo que está pasando hasta ahora. Gracias, qué interesante la problemática. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos tiempo para dos preguntas cortitas más. Tengo una pregunta de Pablo Kogan que voy a leer y también una pregunta de nuestra panelista Claudia. Pablo Kogan, colega de la Universidad de Chile, aprovechamos de saludarlo. Te pregunta, él quisiera saber cuál es tu opinión personal sobre si los computadores pueden o no ser creativos. Ya, Rodrigo, tu oportunidad. Ya, voy a ser políticamente correcto. Como esto para mí lo tomo como investigación académica, entonces no puedo tener una respuesta a priori. Sería medio responsable decir, yo creo que sí, a lo mejor me dedico 5 años a investigar sobre esto y determino que no, entonces ¿para qué dije que sí ahora? Ahora, lo que yo sospecho es que sí, es que, a ver, otra cosa fascinante de estas redes neuronales es que desafían bastante lo que conocemos como pensamiento humano, de hecho. Que una red sea capaz de aprender de una forma muy similar a como lo hace un bebé, porque eso es lo que sucede, la práctica, no hace cuestionar a un nivel profundo, bueno, ¿qué es distinto de una red neuronal de una persona? En el fondo? ¿Son distintos realmente? No estamos hablando de lo mismo. Solamente uno hecho de silicón y otro hecho de células biológicas, ¿no? Eh, o sea, este mismo concepto de inteligencia artificial, yo creo que mucha gente hoy día está abierta a la idea de que ciertas máquinas son inteligentes, en el sentido de que toman decisiones muy similarmente como lo hace un humano que consideramos un ser inteligente. De la misma forma, yo creo que la creatividad se puede argumentar bien fácilmente de que las máquinas son creativas, en el fondo. Yo veo como signo de creatividad que una máquina me genere un acorde que nunca conoció. O sea, ¿por qué no me genera, no sé, en vez de un acorde? No sé, me genera un acorde. Aprendió algo de los datos y me genera una cuestión nueva dentro del marco conocido. Tampoco es que me genera puro ruido, en el fondo me genera cosas coherentes dentro del marco que conoció. Eso para mí es un signo de creatividad. Pero insisto, es un tema, probablemente así como hay mucha gente hoy día, el tema de la inteligencia artificial no está zanjado, y mucha gente cree que sí son y gente dice que no son. Y con muy buenos argumentos a ambos lados. El argumento de creatividad va a ser incluso más largo poder decantarlo. Y es muy probable que los próximos 50 años aún no estemos de acuerdo entre nosotros los humanos si que las máquinas son creativas o no. Yo creo que va para largo. Así que no sé si vale la pena que yo diga que sí o que no ahora. Vale, zafaste. ¿Ah? Y tenemos tiempo para una última pregunta de Claudia. Adelante, Claudia. Bueno, Rodrigo, primero que todo, muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Yo tendría muchísimas preguntas, porque de hecho es un campo que estoy dando mis primeros pasos. Pero la pregunta que tengo ahorita es muy sencilla, que no sé si me la pasé, de pronto no la vi. ¿En qué programa están trabajando? ¿Están trabajando con Python o con otro? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué programa recomiendas para comenzar a trabajar con la inteligencia artificial? En concreto con redes neuronales profundas, porque para inteligencia artificial hay miles de cosas. O sea, yo he trabajado con lógica difusa muchos No, sí, años. claro. Entonces, sí, estamos usando Python, diría yo. Yo creo que casi nadie no usa Python. Hemos usado TensorFlow, que es la plataforma de Google para hacer desarrollo de Deep Learning. Sí. Pero cada vez más estamos tendiendo a usar PyTorch, que es la plataforma de Facebook. Ok, ¿tienen también librerías abiertas también? Sí, ambas son totalmente abiertas y gratuitas. Perfecto.
Sí, el Bueno. problema es que se necesitan máquinas poderosas con GPU, etcétera, porque si no uno demora eternamente en el fondo en hacerlo, correr y converger los modelos. Bueno, ahí de pronto después te escribiré por email más preguntas. Sí, ningún problema, encantado. Gracias. Ya, pues, muchas gracias, Gracias. Rodrigo, esta excelente presentación. Vamos a dejarlo hasta acá. Hay otras preguntas que también tú las puedes ver ahí en preguntas y respuestas, las puedes contestar. Lamento no haber podido responder todas las preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son, según mi reloj, las 12:27. Vamos a comenzar en 5 minutitos más, justo cambió 12:28, a las 13, a las 12:33. Lo voy a poner en el chat, así que tienen tiempo para una pequeña pausa y vamos a retornar con la representación de mi colega André Mestre. Así que 5 minutitos y nos vemos de nuevo a las 12:33.